Mi nombre es William Ibáñez, soy ingeniero químico y tengo una maestría en química industrial e investigación química. En este curso, bueno, pues vamos a tratar temas sobre diseño experimental netamente, ¿no? Pero el diseño experimental aplicado a la planificación, a la investigación y a la optimización de procesos en ambientes industriales. En estos ambientes industriales, pues, podemos encontrarnos con una diversidad muy amplia, ¿no? Pero, sin embargo, el diseño experimental tiene precisamente esa bondad que nos va a permitir trabajar prácticamente con cualquier tipo de ambiente industrial en los que ustedes se estén desenvolviendo, ¿no? Para irles conociendo un poquito mejor, sí me gustaría que al menos en el chat se presenten y me pongan de pronto la actividad a la que se dedican o la profesión que ustedes tienen para saber un poquito el contexto, el entorno en el cual nos vamos a ir desenvolviendo y obviamente tratar de orientar las sesiones que tenemos de estas sesiones virtuales, tratar de orientarlas hacia cubrir sus necesidades, ¿no? Entonces, sí les pediría que por favor en el chat se presenten y me pongan un poquito la actividad a la que se dedican o la profesión que ejercen actualmente. ¿Sí? Buenas noches. Muy bien, aquí tenemos a Percy Velázquez. Bienvenido, Percy. Nos dice que es docente en la UNSCH. Muy bien, bienvenido, Percy. Muchísimas gracias. Aquí tenemos a Marlene también. Buenas noches, Marlene. Bueno, mientras el resto de los compañeros nos van escribiendo sus actividades o la profesión a la que se están dedicando actualmente, pues vamos a ir empezando un poquito este curso, ¿de acuerdo? Entonces, en este primer módulo, como ustedes lo pudieron revisar en el sílabo, nos vamos a dedicar a la parte introductoria del diseño experimental, ¿sí? Entonces, aquí vamos a revisar básicamente cómo vamos a planificar un experimento. Primero vamos a empezar con la investigación, haciendo una diferencia, ¿no?, entre la investigación experimental y la investigación no experimental. Luego hablaremos un poquito sobre las características del diseño experimental, luego las etapas previas del diseño y finalmente la planificación de un experimento. En este primer módulo están contempladas 5 clases y durante esas 5 clases, pues, vamos a tratar de trabajar de forma interactiva. Sí les pediría que en esos casos ustedes me proporcionen información sobre algún problema que requieran resolver o ese tipo de cosas para tratar de ir abordando ese tipo de temáticas y que ustedes vayan viendo la aplicabilidad que tiene esta parte del diseño experimental, ¿no?, en los diferentes contextos que se nos pueden presentar en la vida profesional, ¿sí? Y obviamente en la vida educativa, ¿no? Porque veo que muchos de nuestros participantes están envueltos en el área de docencia, entonces también nos va a servir muchísimo en la parte de investigación, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a revisar, aquí tenemos otro más. Aquí tenemos Janet Ramos, ingeniera química. Muy bien, Janet, bienvenida. Y vamos a empezar el curso, ¿no? Entonces vamos a empezar con la investigación experimental y no experimental. Entonces, obviamente tenemos que hacer diferencia entre qué es una investigación experimental y una investigación no experimental, ¿no es cierto? Entonces, generalmente, cuando estamos abordando estos temas, a veces como que se nos complica un poquito, no los distinguimos bien, ¿no? Pero ese es el objetivo de este curso, tratar de ir dilucidando todo esto. De hecho, antes de empezar con la temática per se, sí les pediría que en el momento en el que se les presente cualquier inquietud o cualquier duda que ustedes que se pueda presentar, o si quieren realizar un aporte también, pues lo hagan, ¿no? Para eso está el chat, ustedes pueden utilizar el chat en cualquier momento para que ustedes también puedan realizar sus aportes, y como les dije, en el caso de que requieran el uso del micrófono, pues también se los puedo habilitar, ¿no? Entonces simplemente levantan la manito y yo les puedo habilitar el uso del micrófono, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Muy bien, entonces vamos a empezar analizando un poquito qué es la investigación no experimental, ¿de acuerdo? Como su nombre lo dice, la investigación no experimental no controla las variables que nosotros vamos a tomar como objeto de estudio,
Entonces, la investigación experimental se realiza únicamente con la observación. Es decir, yo voy a observar, voy a ser un espectador de los fenómenos que se están produciendo. Y únicamente voy a tratar de establecer relaciones causa-efecto con las diferentes variables que están componiendo este fenómeno. Pero yo no voy a intervenir de ninguna forma, simplemente observaré, realizaré mis mediciones, pero no voy a intervenir en el fenómeno que estoy analizando, que estoy estudiando. Por ello es que la investigación no experimental se utiliza muchísimo para estudiar hechos preexistentes, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a analizar hechos tal cual como se presentan, ya sea en sistemas naturales o en sistemas no naturales, ¿sí? Generalmente me gusta trabajar mucho con ejemplos para que esto se haga un poquito más didáctico, ¿no? Y podamos entender mejor los conceptos. Entonces, ejemplos de investigación no experimental, por ejemplo, se aplica muchísimo en las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque en las ciencias sociales, ya sea por razones éticas o ya sea por cualquier otro tipo de razón, no se pueden manipular las variables, sino que simplemente nosotros observamos los fenómenos como se producen, ¿sí? Vamos con un ejemplo. Supongamos que yo quiero analizar el efecto que tiene el consumo de bebidas alcohólicas sobre los organismos, sobre una persona, un grupo de personas, digamos, de entre 15 y 25 años. ¿De acuerdo? Entonces, si es que yo quiero realizar ese análisis, saber cuál va a ser la afectación que tiene el consumo de bebidas alcohólicas, no es ético que yo a una persona le proporcione alcohol, ¿no es cierto? No es ético que yo le diga, bueno, como yo quiero saber cuál va a ser el efecto que tiene sobre tu salud, te voy a dar de tomar una botella de ron todos los días y al final de un año voy a analizar qué es lo que le pasó a tu salud. Entonces, ese tipo de estudios no se puede hacer por obvias razones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es identificar los grupos preexistentes de personas que consumen alcohol en ese grupo de edad. Y obviamente monitorear qué efectos tiene sobre su salud, sobre ese grupo de personas que ya existe, ¿no? Entonces de pronto voy a buscar en algún hospital la sección de personas que ingresan por problemas de intoxicación alcohólica, o de pronto me voy a ir a una comandancia de policía y ahí identifico las personas que han sido retenidas de pronto por conducir en estado de ebriedad o en estado etílico, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo estoy haciendo en este caso es simplemente buscando los individuos, analizando el fenómeno tal cual se produce y tratando de establecer la causa y el efecto, ¿no es cierto? Entonces, la causa es el consumo de alcohol, el efecto es lo que quiero conocer sobre la salud del individuo. ¿Sí? Entonces, este es un claro ejemplo de investigación no experimental. ¿Sí? Otro ejemplo que podríamos tomar para explicar un poquito sobre la investigación experimental es, por ejemplo, el análisis de la tasa o la incidencia de embarazos en la adolescencia, por ejemplo, en la ciudad de Quito. ¿Sí? Entonces, obviamente yo no voy a inducir a que las adolescentes se embaracen para yo poder realizar mi estudio, ¿no? Sino que yo simplemente, estudio el comportamiento social y trato de establecer las relaciones causales por qué las adolescentes quedan embarazadas a una corta edad y cuál es el índice, cuál es la tasa de embarazo en la adolescencia, ¿no? Entonces, yo no estoy influenciando en nada absolutamente, simplemente estoy observando el fenómeno y a partir de la observación del fenómeno, obviamente recopilo información y trato de establecer relaciones causa-efecto. ¿Sí? Otra cosa que es súper importante en esta parte del diseño no experimental es que las relaciones causa-efecto que yo puedo establecer no son relaciones inequívocas. Eso es súper importante. Es decir, si yo estudio la tasa de natalidad, las causas de la tasa de embarazo adolescente en la ciudad de Quito, no van a ser los mismos o no va a ser extrapolable a las causas que puede causar el embarazo adolescente, por ejemplo, en la ciudad de Lima o, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, ¿no? Porque son contextos sociales diferentes. Entonces, yo no puedo decir
que las adolescentes en Quito se embarazan por la misma razón que las adolescentes en la ciudad de Lima o en la ciudad de La Paz, ¿sí? Entonces, no nos permite establecer relaciones causa-efecto inequívocas, sino que siempre va a estar sujeto al entorno en el cual yo realicé mi estudio, ¿sí? Vamos a seguir avanzando un poquito. Aquí tenemos, dentro del marco de la investigación no experimental, nosotros vamos a encontrarnos con diferentes tipos de diseños que nos podemos encontrar. Entonces tenemos el diseño transversal y el diseño longitudinal, ¿sí? En el diseño transversal también se conoce como un diseño transeccional y es utilizado para observar los datos en un momento específico, es decir, momentos únicos en la vida que no se van a poder, que no se van a repetir nunca más, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un ejemplo de diseño transversal podría ser un evento que, por ejemplo, en Ecuador tuvimos nosotros un terremoto allá en el año 2016. Entonces, si es que yo quiero estudiar algo específicamente en ese año, por ejemplo, ¿cuál fue la afectación económica tras el terremoto del año 2016 en el Ecuador? Entonces, si es que yo hago ese análisis, únicamente me estoy refiriendo al año 2016, luego de que ocurrió un terremoto. Entonces, ese evento no se va a volver a repetir nunca más. Entonces, es un evento único, ¿sí? Otro ejemplo que podríamos tener es, por ejemplo, qué sé yo, cuando tenemos un accidente, ¿no? ¿Cuál es la afectación de un accidente en un proceso industrial durante un turno de la tarde, qué sé yo, ¿no? Por decir cualquier cosa. Entonces, lo importante es que nosotros entendamos que estos diseños transversales son momentos únicos que no se van a volver a repetir, ¿de acuerdo? Entonces, además, nosotros vamos a estudiar estos eventos únicos sin modificar el ambiente, sino que simplemente vamos a observar, ¿no? Como en el caso del primer ejemplo, yo voy a observar qué es lo que pasó con la economía del Ecuador luego del terremoto. Entonces, el terremoto es un evento único y estoy observando qué es lo que pasó con la economía, ¿no? Entonces, voy a tratar de establecer relaciones causa-efecto para ese punto específico, ¿sí? Un ejemplo que podría resultarnos un poco más claro es, por ejemplo, yo quiero analizar cuál es la tendencia de voto de los peruanos en el último proceso electoral. En el año, me parece que ustedes estuvieron en el último proceso electoral en este año, en el 2021, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la tendencia de voto de los peruanos durante el proceso electoral del año 2021? ¿No? Entonces, fíjense en que es un evento único, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el proceso electoral que celebramos en el año 2021 no es el mismo proceso electoral que se celebró hace 4 años o hace 5 años, ¿no es cierto? Entonces, son momentos únicos en el tiempo que nosotros vamos a analizar tal cual se presenta, ¿sí? Generalmente este tipo de diseños transversales son diseños descriptivos, es decir, nos permiten conocer o describir el entorno y el comportamiento de una o más variables. Y al igual que los diseños, bueno, como estamos dentro del contexto de la investigación no experimental, estos diseños se utilizan para establecer relaciones causales, es decir, cuál fue la causa de que los peruanos hayan tenido esta tendencia de voto en el año 2021. ¿Cuál es la causa de que la economía ecuatoriana se haya visto afectada por el terremoto del año 2016? Entonces, esto es lo que nos permite realizar este tipo de diseños transversales, ¿sí? Generalmente los diseños transversales no describen a variables individualmente, sino que trata de explicar cómo interaccionan todas estas variables, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener que identificar muchos tipos de variables y vamos a tratar de explicar cómo interaccionan estas variables para darnos un efecto determinado sobre el fenómeno que estemos estudiando. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el diseño longitudinal. En este diseño longitudinal nos permite analizar tendencias a lo largo del tiempo, es decir, cómo está evolucionando
un fenómeno en particular. Un ejemplo muy claro de este diseño longitudinal es, por ejemplo, el análisis de la evolución de la tasa de natalidad en una ciudad determinada, ¿no? Entonces, supongamos que yo quiero conocer cuál fue el análisis, perdón, cuál es la tendencia o el cambio que tiene la tasa de natalidad en la ciudad de Quito en el periodo 2010-2020. Entonces, fíjense que ahí tengo un rango de tiempo, tengo un intervalo de tiempo y yo cada año voy a ir analizando cuál es la tasa de natalidad en la ciudad de Quito y obviamente cada uno de estos puntos que representa un año me va a dar una tendencia y me va a permitir conocer cómo cambia, cómo evoluciona esta tasa de natalidad en el periodo de 10 años. ¿Sí? Otro ejemplo podría ser cuál es la tendencia de voto en los ecuatorianos en los últimos 3 periodos electorales. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí estamos ya planteándonos incluso diferencias entre el diseño longitudinal y el diseño transversal, ¿no es cierto? En el diseño transversal yo analizaba el año electoral específico, un solo año único, ¿no es cierto? Ahora en el diseño longitudinal, yo voy a analizar la tendencia que tuvo el voto durante los últimos 3 periodos electorales. Entonces, ahí estamos viendo que vamos a ver cómo cambia la tendencia de voto, no se va a izquierda, derecha, cuál gana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que comprendamos esto, ¿no? Este concepto del diseño transversal y longitudinal. Generalmente este diseño longitudinal se aplica en forma de panel, es decir, que existen grupos específicos que se miden en todos los momentos, ¿no? Entonces, generalmente vamos a tener un grupo específico y sobre ese grupo específico vamos a ir analizando cómo se va comportando, ¿sí? Este tipo de diseños longitudinales, por ejemplo, también se utiliza muchísimo en estudios clínicos. Entonces, se seleccionan pacientes que tengan alguna patología, ¿no es cierto? Y le vamos dando el seguimiento a lo largo de, qué sé yo, un periodo de 5, 10 años y vamos mirando la evolución que ha tenido el paciente en función de algún tratamiento en particular que se le esté dando, ¿no? Entonces, este tipo de ensayos longitudinales también se los aplica mucho a nivel clínico. Ok. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre el diseño experimental, sobre la investigación experimental, ¿no? Y vamos a hacer una diferencia entre la investigación experimental y la investigación no experimental, ¿sí? Entonces, las características que tiene la investigación experimental es que nosotros vamos a manipular las variables, vamos a cambiar las variables que queremos estudiar a nuestro antojo, es decir, en función de las necesidades que nosotros tengamos. Segundo, que siempre vamos a trabajar en un ambiente controlado o vamos a tratar de trabajar en un ambiente lo más controlado posible. Es decir, que no exista variabilidad en el medio. Y tercero, perdón, nuevamente, esta investigación experimental busca establecer relaciones causa-efecto. Pero en este caso, las relaciones causa-efecto ya no van a ser tan aisladas o tan particulares como en la investigación experimental, sino que en este caso ya podemos establecer relaciones causa-efecto con una mayor seguridad o con un mayor, con un mayor nivel de seguridad, ¿no? Porque nosotros estamos modificando las variables, estamos controlando estas variables y por lo tanto podemos eliminar un poquito el efecto de la aleatoriedad, el efecto del error experimental y con eso podemos tener un poco más de certeza que el efecto que se está generando sobre la variable de respuesta sea producto de la manipulación en los factores que yo estoy realizando, ¿sí? Entonces, para que nos quede un poquito más claro, vamos a plantearnos otro ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, vamos a hacer una distinción entre la investigación experimental y la investigación no experimental, ¿no? Como la investigación experimental nos dice que nosotros tenemos que manipular las variables, en cambio en la investigación no experimental simplemente observamos el comportamiento. Un
ejemplo bastante claro es, supongamos que tenemos una persona, ¿no? Entonces, si es que yo a esta persona le doy un estímulo, le estimulo para que se enoje, para que se enfade, un estímulo externo, ¿no? Puede ser ruido, puede ser, qué sé yo, variaciones de la temperatura, cualquier cosa que le incomode y esta persona pueda llegar a enfadarse. Entonces, para poder analizar el comportamiento que tiene la persona cuando se ha enfadado, entonces se trata de una investigación experimental, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo estoy modificando el ambiente, yo estoy modificando la variable, ¿no es cierto? Está una persona tranquila, yo interfiero en el ambiente, le molesto de alguna forma y la persona va a enojarse, ¿sí? Entonces, a mí me interesa estudiar la reacción de la persona enojada, pero estoy modificando el ambiente. Ahora, si es que yo simplemente observo una persona y no hago absolutamente nada, simplemente la observo y esta persona por cualquier motivo llega a enojarse, se trata de una investigación no experimental, ¿no es cierto? Porque yo simplemente estoy observando, estoy esperando a que se llegue a enfadar la persona y luego obviamente voy a analizar el comportamiento de esta persona cuando ya se ha enfadado. ¿Sí? Pero lo importante en este ejemplo es que distingamos cuáles son las condiciones de la investigación experimental y de la investigación experimental, ¿sí? Entonces ya podemos darnos cuenta que en la investigación experimental nosotros modificamos el comportamiento de la persona, en la investigación no experimental simplemente observamos la reacción que tiene esta persona, ¿sí? No sé si es que estamos claros hasta aquí o si alguien quisiera compartirnos un ejemplo sobre investigación experimental o no experimental o quisiera añadir algo, pues pueden hacerlo con toda confianza a través del chat, ¿no? Ok, entonces mientras nos llegan sus aportes, pues vamos a continuar, ¿no? Muy bien, entonces, ahora vamos a hablar un poquito sobre la definición formal que tiene esta investigación experimental. Tenemos varias definiciones, ¿no? Pero vamos a leer estas definiciones y vamos a darnos cuenta que absolutamente todas llegan a un punto en común o concuerdan en un punto, ¿de acuerdo? Entonces, la primera nos dice, el experimento en el cual el investigador manipula una variable experimental no comprobada. Así se define la investigación experimental, ¿no? La segunda nos dice, es un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos en determinadas condiciones, estímulos o tratamiento para observar los efectos o reacciones que se producen. Y finalmente, es un ensayo en el cual se manipulan deliberadamente uno o más variables de Douglas Montgomery, que, by the way, es una de las que más me gustan a mí. A ver. Ok, aquí tenemos una pregunta, nos dice, ¿cuál de los tipos de investigación se aplica en los procesos industriales? Muy buena pregunta, Percy, muchísimas gracias. En los procesos industriales nosotros generalmente aplicamos la investigación experimental, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en los entornos industriales nosotros podemos controlar las variables, podemos controlar el entorno y podemos manipular las variables, ¿sí? Tal es el caso, supongamos que nosotros estamos trabajando en un invernadero, ¿no? Y en la parte del invernadero voy a tener una sección de germinación. Entonces, en esta sección de germinación, por ejemplo, yo puedo controlar la temperatura, puedo controlar la humedad, puedo controlar muchas de las variables que afectan en el proceso de germinación de las semillas, ¿no es cierto? Entonces, en ambientes en los cuales yo puedo controlar todo, absolutamente todas las variables que me pueden generar alguna perturbación sobre la respuesta, que en este caso sería, por ejemplo, el tiempo de germinación, pues se trata de una investigación experimental. Y como les digo, la ventaja que tienen los entornos industriales es precisamente eso, que nosotros podemos controlar las variables, o al menos podemos controlar la mayor cantidad de variables, ¿sí? Y en el caso de que no se puedan controlar, también vamos a ver más adelante en este curso que tenemos estrategias que nos permiten de igual forma desarrollar un proceso experimental tomando en consideración estos factores para que al final no nos afecte en el estudio que estamos realizando, ¿sí?
Muy bien, entonces, retomando al tema que estábamos en las definiciones de investigación experimental, pues, como les había dicho, estas tres definiciones tienen un punto en común, ¿no es cierto? Y es que todas nos hablan de ¿qué? Nos hablan de manipulación de variables, es decir, que yo voy a cambiar el entorno, yo voy a modificar el entorno, yo voy a realizar una acción que me permita... sí, exacto. Yo voy a realizar una acción que me permita modificar una variable y esta modificación se va a ver reflejada en la variable de respuesta, en el objetivo que yo quiero estudiar. ¿Sí? Muy bien, de aquí tenemos algunas características que tiene que cumplir la investigación experimental. Primero, como ya habíamos dicho, en la investigación experimental se manipulan los factores experimentales o las variables, ¿sí? Por cierto, ya que estamos hablando o nos estamos introduciendo un poquito en el diseño experimental, pues vamos a ir aclarando algunos términos con los cuales nos vamos a ir encontrando en el camino, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy hablando de variables dependientes, dentro del ámbito del diseño experimental, independientes, perdón, se les conoce como factores, ¿sí? Variables independientes son aquellas que pueden tomar cualquier valor, ¿no es cierto? Es decir, las que yo puedo modificar. Entonces, a estas variables independientes las vamos a conocer como factores experimentales, es decir, los factores que yo quiero analizar, los que yo voy a modificar, ¿sí? Cuando estamos hablando de variables dependientes, es decir, las que se van a ver afectadas por las variables independientes, nosotros la vamos a conocer como variable de respuesta, ¿de acuerdo? Dentro del ámbito del diseño experimental se conoce como variable de respuesta porque es la que nos va a permitir identificar si es que el cambio que hice en el factor tuvo un efecto o no sobre esta variable, ¿sí? Por eso es la de respuesta. Muy bien, entonces, la primera característica que tiene el diseño, la investigación experimental, es que se manipulan las variables o los factores experimentales. Es decir, el investigador, el analista, es el que va a modificar los diferentes niveles de las variables en un experimento y luego va a observar cuál fue el efecto que tuvo esta modificación en la variable de respuesta. ¿Sí? Es decir, vamos a poner un ejemplo un poco bizarro de pronto. Supongamos que yo quiero cocer una olla de arroz, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a decir, bueno, para cocer el arroz y que me quede bueno, yo tengo que controlar la temperatura, tengo que controlar la cantidad de agua y tengo que controlar de pronto, qué sé yo, bueno, nos vamos a quedar con estas dos, ¿no? La temperatura y el agua. Entonces, mis factores, en este caso, el uno sería la temperatura y el otro sería la cantidad del agua. Y la variable de respuesta sería, de pronto, el tiempo de cocción del arroz. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tomar una temperatura, qué sé yo, voy a trabajar a 80 grados centígrados y, y voy a poner, qué sé yo, 500 mililitros de agua para cocer 100 gramos de arroz. Entonces, esas van a ser mis factores, ¿no? La temperatura y la cantidad de agua. Y ahora voy a cambiar esas condiciones. Voy a decir, no, yo voy a trabajar con dos condiciones. Entonces, para comparar, voy a utilizar ahora 90 grados centígrados para cocer el arroz y voy a utilizar los 1000 mililitros de agua para cocer los mismos 100 gramos de arroz. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo estoy cambiando las condiciones, ¿no es cierto? Estoy modificando la temperatura y estoy modificando la cantidad de agua. Entonces, esto se va a ver reflejado ¿en qué? En el tiempo de cocción del arroz, que es la variable de respuesta. Entonces, esa es la investigación experimental. Yo modifico variables, modifico las variables, cambio los niveles, cambio las condiciones experimentales y analizo cuál fue la respuesta que se generó. ¿Sí? Básicamente, ese es el diseño experimental. Ahora, otra característica que tiene que tener el diseño experimental es que se establezcan grupos de control, ¿de acuerdo? Es decir, es que se deben tener al menos dos grupos, uno en el cual se modifiquen los factores y otro en el cual no se realice ninguna manipulación, y es decir, que el proceso se realice como lo realizamos tradicionalmente, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero?
Supongamos que yo tengo la receta de mi madre para cocer el arroz. Entonces, yo siempre voy a trabajar con esta receta, ¿no? Esa es la receta tradicional y mi mamá me dice que yo tengo que cocer el arroz a 100 grados centígrados y poner 500 mililitros de agua, ¿no? Entonces, es mi receta tradicional. Esta receta tradicional va a ser mi grupo de control, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esa es la que siempre utilicé, entonces yo voy a contrastar lo que modifique con este grupo de control. Entonces yo digo, bueno, no, de pronto puede que cosa el arroz más rápido, pues el arroz más rápido, perdón, si es que incrementó, si es que disminuyó la cantidad de agua, entonces ya no voy a ponerle los 500 mililitros que le pone mi madre, voy a poner 250 mililitros, ¿sí? Entonces, en este caso, yo estoy modificando, ¿no? Uno de los factores, que sería la cantidad de agua. Entonces, esa modificación la voy a contrastar con el grupo de control, que son las condiciones normales con las que siempre he venido trabajando y que aprendí tradicionalmente, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el grupo de control. Y siempre es importante en el diseño experimental que tengamos algo con que contrastar, porque si no tengo con qué contrastar, no puedo saber si es que el rendimiento que estoy teniendo es mejor, no puedo saber si es que el tiempo es menor, si es que el tiempo es mayor, entonces no podría llegar a tomar una decisión, ¿no? Entonces siempre es importante que yo tenga algún punto de contraste en el diseño experimental. Y finalmente es que se asigna de manera aleatoria. En este caso, bueno, más adelantito también vamos a hablar sobre la aleatorización, que es un concepto súper importante en el diseño experimental, pero hasta este momento nosotros siempre vamos a fijar las unidades experimentales de forma aleatoria. ¿Para qué? Para que el error experimental y las variables que nosotros no podamos controlar y de alguna forma nos causen un efecto sobre la variable de respuesta, se distribuyan de forma homogénea a lo largo de todas las unidades experimentales y disminuyamos el sesgo experimental con el cual nos vamos a encontrar. ¿Sí? Es decir, para que queden en términos un poco más comunes, supongamos que yo tengo, yo voy a preparar el arroz, ¿no? Y yo tengo 3 sacos de arroz diferentes. Entonces, si es que yo tengo que seleccionar al azar el arroz de cada uno de los sacos. ¿Por qué? Porque como son sacos diferentes de los cuales proviene el arroz, puede que tengan alguna característica diferente. Incluso si es que son de la misma marca, incluso son del mismo tipo, puede que tengan alguna característica diferente. ¿De acuerdo? Puede ser que el uno esté más limpio, el otro no, puede ser que un grano sea más grande, el otro más pequeñito. Entonces, ese tipo de cositas nos van a afectar al final en nuestra experimentación. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es seleccionar aleatoriamente las muestras. ¿Para qué? Para que no se sesgue los resultados que yo estoy utilizando. ¿Sí? Entonces, eso de momento. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de forma más profunda sobre la aleatorización. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre las características del diseño experimental. Hasta aquí lo que hemos visto, haciendo un resumen pequeñito, es básicamente conocer cuál es la investigación experimental y no experimental, ¿no es cierto? Distinguirlas claramente y ya sabemos que básicamente nosotros nos vamos a concentrar en la investigación experimental porque es aquella que podemos manipular las variables y es lo que nos va a permitir alcanzar la optimización de los procesos industriales y el desarrollo de procesos, el desarrollo de productos a través de la manipulación de variables, ¿sí? Entonces, vamos a concentrarnos en esta parte que es la investigación experimental. Ok, entonces, ahora vamos a empezar a hablar un poquito más sobre lo que es el diseño experimental ya per se, ¿de acuerdo? Entonces, el diseño experimental básicamente se define como un conjunto de pruebas en las cuales se hacen cambios deliberados para observar el efecto en la variable de salida, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a tener... vamos a poner un esquemita aquí. Nosotros vamos a tener aquí nuestros procesos, ¿no es cierto? Nuestra caja de procesos. Vamos a tener variables de entrada,
y vamos a tener variables de salida. A estas variables de entrada las vamos a conocer como los factores experimentales y a estas variables de salida las vamos a conocer como variable de respuesta, que puede ser una o varias variables de respuesta. ¿Sí? ¿Qué características tiene el diseño experimental? Que esta caja de procesos se encuentra en un ambiente controlado. ¿Sí? Siempre el ambiente va a ser controlado en el diseño experimental, o al menos lo más controlado posible que se pueda, a fin de que las pequeñas alteraciones que nosotros podamos encontrar no nos afecten en la variable de respuesta. ¿Sí? Cuando estamos trabajando con el diseño experimental, nosotros podemos trabajar con 3 enfoques. Podemos trabajar con el enfoque de la mejor conjetura, podemos trabajar con el efecto de un factor a la vez y podemos trabajar con el enfoque factorial. ¿Sí? Para abordar este tema sobre los enfoques del diseño experimental de una forma más fácil, vamos a partir de un ejemplo, ¿de acuerdo? Que es el ejemplo del golfista. Entonces, en el ejemplo del golfista, nos dice que tenemos una persona que obviamente va a jugar golf, ¿no es cierto? Pero la puntuación que alcanza esta persona, que sería nuestra variable de respuesta, va a responder a diferentes factores. Entonces, entre los factores que se pueden identificar van a ser el tipo de palo utilizado, el tipo de pelota utilizada, el caminar cargando los palos o utilizar un carrito, el beber agua o beber cerveza durante el juego, el jugar en la mañana o en la tarde, obviamente por cuestiones de luminosidad, el jugar cuando hace frío o cuando hace calor, el tipo de spikes utilizados en los zapatos y jugar en un día con viento o un día apacible, ¿no? Entonces, los expertos del golf nos dicen que estos son los principales factores que pueden afectar sobre la puntuación de un jugador, ¿no es cierto? Entonces, estos factores que nosotros nos encontramos aquí son nuestras variables independientes, ¿no? Son los que nosotros podemos manipular, los que nosotros podemos, cambiar deliberadamente. Entonces, aquí yo puedo seleccionar el palo con el que voy a jugar, ¿no es cierto? Puedo seleccionar un palo chico, un palo grande, puedo seleccionar el tipo de pelota con la cual voy a trabajar, puedo seleccionar el tipo de bebida que voy a consumir durante el juego, ¿no es cierto? Entonces son variables que pueden tomar cualquier valor, porque yo puedo seleccionar y puedo darle ese valor, ¿sí? Pero la selección que yo haga con estas variables va a tener incidencia sobre la puntuación, que sería nuestra variable de respuesta, ¿no es cierto? Porque de pronto el utilizar un palo grande o un palo chico me va a dar cierta ventaja o desventaja sobre el score que yo pueda alcanzar. O el beber agua o cerveza para hidratarme también me puede cambiar el score que yo voy a alcanzar al final del juego, ¿sí? Entonces, básicamente, este es el contexto del diseño experimental. Ahora, para este ejemplo nos proponen algunos supuestos. Entonces nos dice que con base en la experiencia del jugador, los factores del 5 al 8 se pueden ignorar, dado que los efectos no son relevantes, ¿no? Entonces, es decir, estos últimos 3 factores, jugar cuando hace frío, el tipo de spikes o jugar en un día con viento, por la experiencia que tiene el jugador, me dice, bueno, si juego cuando hace frío, hace calor, la verdad, saco la misma puntuación, entonces no pasa nada, el efecto es muy pequeñito. Si juego un día con viento, un día pasible, va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, el efecto que van a tener estas variables es poco significativo, por lo tanto, les saco del diseño experimental, ¿sí? Y me quedo únicamente con los 5 primeros factores que pueden causarme un mayor efecto en la puntuación que voy a tener. Es decir, van a tener mayor incidencia en la puntuación que voy a tener al final del partido, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el enfoque de la mejor conjetura. El enfoque de la mejor conjetura nos dice, bueno, como yo he jugado muchísimos años este juego, este golf, entonces a mí me ha funcionado siempre utilizar un palo grande, utilizar una pelota de goma de balata, transportarme en el carrito y tomar agua. Sí, esa es mi receta, esa es mi receta, eso es lo que me ha dado buenos resultados, entonces yo voy a partir de ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de este punto yo voy a
generar un score, ¿no es cierto? Voy a generar una variable de respuesta. Y me dice que en este caso fue de 87 puntos. Entonces, eso fue lo que alcancé con la primera combinación que a mí me funciona y que yo conozco, ¿no? Ahora, si yo quiero mejorar la puntuación, digo, bueno, de pronto me sentí un poco incómodo jugando con el palo grande, entonces voy a jugar con un palo más chico y ahí voy a ver si es que alcanzo una mayor puntuación. Entonces, el resto de condiciones las voy a mantener iguales y simplemente voy a cambiar la condición del palo, ¿no? Y voy a utilizar un palo grande, perdón, un palo chico en lugar del palo grande. ¿Sí? Y nuevamente juego y alcanzo una puntuación diferente, ¿sí? Si es que esta puntuación es mayor o menor, pero yo considero que puedo seguir mejorando la puntuación, puedo seguir cambiando las variables, es decir, bueno, con el palo chico me fue bien, pero yo creo que de pronto puedo alcanzar una mejor puntuación utilizando una pelota de goma de balata. O en lugar de agua voy a beber cerveza porque eso me refresca más. Entonces cambio los dos factores, modifico a una nueva condición y nuevamente juego, ¿no? Y reviso el score que alcanzo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este caso vamos yendo punto por punto, ¿no? Entonces, parto de un punto inicial y luego modifico las condiciones hacia otro punto, modifico las condiciones hacia otro punto. ¿Cuál es el objetivo de ir cambiando estas condiciones? Ir mejorando el score, ¿no es cierto? Ir identificando cuáles son las mejores condiciones para llevar a cabo mi partido de golf, ¿sí? Entonces, este tipo de enfoques nos va a funcionar siempre y cuando la persona que está trabajando tenga una experticia súper grande en el proceso que está trabajando, ¿sí? Es decir, el jugador de golf tiene que ser un experto para poder realizar eso, porque si no, no nos va a funcionar. ¿Por qué no nos va a funcionar? Porque estamos jugando, si es que yo no conozco el proceso, si es que no conozco cómo va a cambiar el proceso, cómo se va a afectar al modificar las variables, simplemente yo estaría jugando a ciegas, ¿no es cierto? Porque no estoy viendo hacia dónde estoy yendo, simplemente estoy modificando aleatoriamente factores y no voy a llegar a un punto en el cual pueda alcanzar las mejores condiciones de operación de mi proceso, no voy a alcanzar el punto en el cual voy a tener la mejor fórmula para desarrollar un producto, ¿sí? Entonces, este tipo de enfoques nos sirve únicamente cuando el investigador tiene una experticia en el proceso, cuando conoce muchísimo del proceso que está trabajando, ¿sí? Entonces, si somos novatos, no es para nada recomendable utilizar este tipo de enfoques, ¿no? Vamos a continuar un poquito y ahora vamos a trabajar con el enfoque de un factor a la vez. En este caso, al igual que en el caso anterior, en función de la experiencia que tenga el investigador, vamos a sentar una línea base, ¿sí? Es decir, voy a trabajar con un palo grande, voy a trabajar con una pelota de goma, bueno, voy a seleccionar las condiciones en las cuales yo voy a trabajar, ¿sí? Una vez que yo seleccione estas condiciones de trabajo, voy a ir cambiando un factor a la vez, como dice su nombre. Entonces, supongamos que yo voy a trabajar en el punto inicial, ¿no? Voy a ir escribiendo aquí. En el punto inicial, vamos a trabajar con el palo grande, vamos a trabajar con la pelota de goma, vamos a trabajar caminando y vamos a utilizar agua para hidratarnos, ¿no? Entonces, esta va a ser mi línea base. Ahora, si es que yo quiero ver cómo se comportan cada una de las variables, voy a mantener la línea base y voy a cambiar únicamente el nivel de uno de los factores. Entonces, en la siguiente experimentación voy a trabajar con la pelota chica, voy a trabajar con el palo chico, voy a trabajar con la pelota de 3 piezas, con la pelota de goma, voy a trabajar con caminando igual, y voy a seguir bebiendo agua, ¿no? Entonces, la única variable que cambié aquí, como pueden darse cuenta, es el tipo de palo. Ya no voy a utilizar el palo grande, sino que voy a utilizar un palo chico, ¿sí? Y con esto voy a ver cuál es el score que alcanzo al final del juego. Ahora, si no me siento conforme con eso, voy a cambiar nuevamente de condiciones y voy a regresar esta condición a la condición inicial. Entonces voy a tener la pelota grande,
Y ahora voy a cambiar, perdón, el palo grande, y ahora voy a cambiar la pelota y voy a utilizar una pelota de 3 piezas, ¿de acuerdo? Y las otras condiciones las mantengo en la línea base, que sería el carrito y el agua. ¿Sí? Entonces, fíjense que voy cambiando un solo factor y el resto de factores los mantengo en la línea base que me establecí al inicio de la experimentación. ¿Sí? Como ustedes pueden darse cuenta, este tipo de enfoque nos va a dar mejores resultados que el enfoque de una mejor conjetura, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí ya no tengo que ser necesariamente un experto, sino que voy a ir cambiando un factor y analizo qué es lo que pasa, regreso a la línea base, cambio otro factor, analizo lo que pasa, regreso a la línea base, cambio otro factor y analizo lo que pasa, y así sucesivamente, ¿no? Y puedo llegar a tener un conocimiento pleno de cómo se comporta la variable de respuesta en función de cada uno de los factores, ¿sí? ¿Cómo podemos ver acá? Entonces podemos ver que, por ejemplo, el cambio de un palo grande a un palo normal nos va a dar una disminución en el score de una puntuación, ¿no es cierto? Podemos ver también aquí que el tipo de pelota no influye absolutamente en nada, no importa cuál pelota yo utilice, perdón, voy a obtener la misma puntuación. Aquí nuevamente va a ser mejor jugar caminando que utilizando un carrito. Y acá me va a dar mejores resultados beber agua que beber cerveza, ¿no? Entonces ya puedo saber cómo se comporta la puntuación que yo alcanzo en función de cada uno de los factores que estoy analizando, ¿sí? Una debilidad súper obvia que nosotros tenemos en este enfoque de un factor a la vez es que nosotros no podemos conocer la interacción de los diferentes factores. Es decir, yo conozco, por ejemplo, el efecto que tiene el tipo de bebida, agua o cerveza. La cerveza me favorece. Pero ¿qué tal si yo quiero saber cuál es el efecto que tiene la bebida cuando yo tengo un palo grande o cuando tengo un palo chico? Entonces no puedo conocer con este enfoque, ¿no es cierto? Para nosotros conocer los efectos que van a tener las interacciones de las variables, que muchas de las veces son mucho más importantes que las interacciones de las variables por sí, que los efectos de las variables por sí solas, entonces no me sirve este enfoque de un factor a la vez. Y por lo tanto, ahí tendría que utilizar el enfoque factorial, que es cambiar varios factores a la vez. ¿Sí? No sé si hasta aquí estamos claros en lo que estamos analizando. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? De pronto algún aporte, sería bienvenido, ¿no? De igual forma, a las personas que ingresaron un poquito tarde en la clase, les había pedido a los compañeros, ¿no?, que se presenten en el chat y nos indiquen más o menos la actividad que ustedes realizan o la profesión que ustedes tienen para tratar de orientar un poquito mejor las clases hacia el grupo con el que estamos trabajando, ¿no? Eso es importante. Entonces, sí les pido que si pueden, sigan poniéndose en el chat, ¿no? Ya, y de igual forma, no les repito, ¿no?, que si se presenta alguna duda, alguna pregunta, pues la pueden ir poniendo en el chat y vamos a tratar de irla solventando a lo largo de la clase, ¿no? Yo voy a estar revisando constantemente si es que se generan preguntas o si nos llega algún mensaje al chat del grupo. Ok, muy bien, ahora vamos a hablar del efecto de variar dos factores a la vez, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo varío dos factores a la vez, ya me estoy refiriendo a un diseño factorial, porque el diseño factorial precisamente me permite identificar cuál de los factores tiene un mayor efecto y si es que la interacción de estos factores también me genera un efecto significativo, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a fijarnos en las gráficas que nosotros tenemos aquí. Fíjense en que nosotros tenemos esta gráfica, ¿no? En esta gráfica nosotros vamos a indicar dos factores, vamos a trabajar con dos factores. En el primer factor tenemos el tipo de pelota y en el segundo factor el tipo de palo. Entonces, aquí tenemos los niveles de cada factor. Para el tipo de pelota tenemos dos niveles. El primero que sería la pelota de goma de bala, la pelota de goma de balata, y el segundo que sería la pelota de 3 piezas.
Y para el palo tenemos el palo grande y tenemos el palo normal. De igual forma, 2 niveles, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos esto que tenemos aquí, podemos fijarnos que tenemos diferente score en función de la combinación de palo y pelota que estamos utilizando. Entonces, para la primera combinación que tenemos de la pelota de 3 piezas y el palo grande, alcanzamos un score de 88 y 91 puntos, ¿sí? Para la segunda combinación que tenemos la pelota de 3 piezas y el palo normal, alcanzamos una puntuación de 92 y otra de 94 puntos. La tercera combinación, pelota de goma y palo grande, tenemos 89 y 90 puntos. Y finalmente, para la última combinación, que tenemos la pelota de goma, pelota de goma y el palo normal, tenemos 93 y 91 puntos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es identificar cuál es el efecto que tiene cada uno de los factores individualmente. Y luego vamos a analizar el efecto que tienen los factores combinados, ¿sí? Para el efecto del palo de golf, vamos a trabajar con, obviamente, únicamente con el tipo de palo, ¿no? Entonces vamos a hacer la diferencia entre la puntuación obtenida únicamente con el palo normal y la diferencia de la puntuación obtenida con el palo grande, ¿no? Entonces, aquí tenemos el promedio de las puntuaciones obtenidas con el palo normal menos el promedio de las puntuaciones obtenidas con el palo grande. Y nos dice que esta distancia que existe entre ambos, esta distancia que estamos marcando aquí, nos da de 3.25, ¿no? Hasta el momento yo no sé si es que esta distancia es buena, es mala. ¿Por qué? Porque no tengo con qué contrastar, ¿no? Simplemente sé que tengo una diferencia de 3.25 puntos al utilizar un palo grande comparado con un palo normal de golf, en este ejemplo, ¿no? Ahora, para analizar el efecto que tiene la pelota, vamos a cuantificar esta diferencia que tenemos aquí, la diferencia vertical, ¿no? Que sería entre la pelota de 3 piezas y la pelota de goma. Entonces, nuevamente, hacemos la diferencia del promedio de las puntuaciones obtenidas con la pelota de 3 piezas, que son estas de aquí, menos la diferencia, el promedio que tenemos en la puntuación obtenida con la pelota de goma, que serían las 4 de acá, ¿no? Y este nos dice que tenemos una distancia de 0.75, es decir, voy a tener 0.75 puntos más en el score cuando yo utilizo una pelota de 3 piezas en relación a una pelota de goma, ¿no? Entonces ya puedo ver que ambos, tanto la pelota como el tipo de palo que estoy utilizando, tiene un efecto. ¿Cuál de estos tiene un efecto mayor o más importante? Obviamente el efecto que tiene el palo, ¿no? Porque al cambiar de palo yo estoy cambiando en 3.25 puntos el score que alcancé, en tanto que cuando cambié el tipo de pelota, únicamente se modificó en 0.25 la puntuación, ¿no? 0.75, perdón. Ahora, una vez que nosotros hemos identificado cuál es el efecto que tiene cada uno de estos factores de forma independiente, vamos a identificar si es que existe un efecto de la interacción de estos factores, ¿sí? Entonces, para ello, vamos a tomar la combinación de los diferentes niveles, ¿no? Entonces, vamos a tener, vamos a encontrar las distancias que existen entre estos puntos, ¿no? Entonces vamos a sumar cuál es la distancia que tenemos de la interacción palo-pelota en el nivel superior y la interacción palo-pelota en el nivel inferior. Cuando hacemos esto nos dice que tenemos un efecto de 0.25. Entonces podemos ver que el efecto de la interacción que tiene el cambiar el palo con la pelota al mismo tiempo es de 0.25. Obviamente es menor que el efecto, en este caso, ¿no? Obviamente es menor que el efecto que tienen los factores de forma independiente, pero podemos identificar que en realidad existe un efecto, ¿no?
Además, si es que nosotros comparamos con el recuadro anterior, podemos ver que, por ejemplo, en el caso de la puntuación obtenida utilizando, analizando, perdón, únicamente el tipo de pelota, no teníamos ningún efecto en absoluto. Pero cuando introducimos la segunda variable, que en este caso sería el tipo de palo, sí que vamos a tener un efecto del tipo de pelota, ¿no? Entonces, no es lo mismo que yo trabaje con una pelota de goma con un palo grande o un palo chico, o con una pelota de 3 piezas con un palo grande o con un palo chico, ¿no? Porque va a cambiar las condiciones y obviamente va a tener un efecto sobre la variable de respuesta, que en este caso es el score que estoy alcanzando. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, el enfoque factorial que nosotros podemos darles a nuestros experimentos es un enfoque mucho más completo. ¿Por qué? Porque no solo nos permite identificar el efecto que tiene cada uno de los factores, sino que nos permite identificar el efecto que tiene la combinación de los diferentes factores. Y esta combinación no simplemente la vamos a hacer entre dos factores, sino que la podemos hacer entre todos los factores que interfieran en el proceso. Y precisamente es eso lo que nos va a permitir llegar a la optimización de los procesos, el conocer la interacción que tienen todos los factores y cuáles son los más importantes en la variable de respuesta que vamos a... sí, no, ¿cuál va a ser el más importante que nosotros tengamos y el que nos va a afectar más en la variable de respuesta? Ok. Perdón. Muy bien. Y ahora vamos a continuar un poquito con las características del diseño experimental y ahora sí vamos a hablar un poco de conceptos que son más, conceptos que son claves del diseño experimental, que siempre vamos a tener que tenerlos presentes, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar de los principios básicos sobre los cuales está fundamentado el diseño experimental. El primero, la realización de réplicas. El segundo, la aleatorización. Y el tercero, la formación de bloques. ¿Sí? Y vamos a empezar con la formación de réplicas, perdón, con las réplicas, ¿de acuerdo? Entonces, una réplica, yo creo que todos lo entendemos que es, ¿no es cierto? Una réplica se entiende como la repetición básica de un experimento. Es decir, eh, supongamos que yo estoy trabajando en una fábrica de chocolates, ¿no? Entonces, yo voy a producir un lote de chocolates, obviamente, ¿no? Entonces, supongamos que mi fábrica es bastante grande, entonces voy a trabajar con 3 turnos. Voy a tener el turno de la mañana, el turno de la tarde y el turno de la noche, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, en cada uno de estos turnos vamos a producir los mismos chocolates, porque la empresa produce ese tipo de chocolates, ¿de acuerdo? Entonces voy a producir el chocolate A, el chocolate A y el chocolate A en los 3 turnos, ¿sí? Como las condiciones en las que tiene que producirse, la fabricación de chocolates, tanto en la mañana como en la tarde como en la noche, tienen que ser las mismas porque yo estoy buscando el mismo producto. Entonces, cada uno de los turnos representa una réplica, ¿de acuerdo? Entonces, en el turno de la mañana es una réplica del turno de la tarde y el turno de la tarde es una réplica del turno de la noche, eso sucesivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones en las que tiene que darse la producción tiene que ser exactamente lo mismo. Entonces yo estoy repitiendo lo que hice en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces eso le conocemos como réplica, la repetición de un experimento bajo las mismas condiciones, ¿sí? Y ahora siempre tenemos que saber para qué utilizamos estas réplicas, ¿no? Porque no tendría sentido que yo utilice réplicas si es que no me va a aportar en nada. Dentro del contexto del diseño experimental, las réplicas me van a permitir, primero, determinar el error experimental y segundo, me va a facilitar estimar el efecto que va a tener el factor sobre la variable de respuesta. ¿Sí? Antes de continuar, quisiera consultarles si es que tenemos claro cuál es la diferencia entre error experimental o error estándar, que también se lo conoce, y la desviación estándar.
Bueno, de todas formas, voy a explicarles un poquito cuál es la diferencia. Estoy seguro que muchos de ustedes lo tienen súper claro, pero nunca está de más, ¿no? Aclarar este tipo de conceptos, ya que vamos a hablar mucho de error experimental o error estándar en este caso, ¿no? Muy bien, se entiende como desviación estándar la diferencia que existe entre los diferentes puntos de una población, es decir, qué tan alejados, qué tan dispersos se encuentran los puntos de la media de la población, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tengo una dispersión de puntos, algo así, ¿no? Entonces tenemos nuestra dispersión de puntos. A lo largo de esta dispersión de puntos o como valor representativo de esta dispersión de puntos, nosotros vamos a tener un valor medio, ¿no es cierto? Entonces, la desviación estándar nos va a indicar qué tan lejos se encuentran estos puntos de su valor medio, ¿sí? Esa es la desviación estándar y nos permite conocer cuál es el comportamiento de los datos. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de error estándar, nos estamos refiriendo a cuál es la diferencia que existe entre la media de una población y la media de la muestra, de la muestra de la cual, de la muestra que se extrajo de esa población. ¿Sí? Entonces son conceptos que igual nos indican un poco la variabilidad, pero en este caso la desviación estándar nos indica la variabilidad de los grupos respecto a la media de la población. En cambio, el error estándar es la diferencia que existe entre el valor medio de la muestra comparado con el valor medio de la población. Como nosotros sabemos, las características de una distribución de una población, como son la desviación estándar y la media, se ven modificadas cuando nosotros extraemos una muestra de esta población. Obviamente va a ser muy parecido las características de la muestra a las características de la población, pero nunca va a ser la misma, siempre va a cambiar un poquito, ¿no? Para que nos quede un poquito claro, supongamos que yo tengo una población de 10,000 individuos, ¿de acuerdo? Vamos a analizar un poco la estatura de estos individuos. Digamos que absolutamente toda la población es únicamente 10,000 personas. Entonces, estas 10,000 personas van a tener un promedio de estatura de 1.75 metros y van a tener una desviación estándar de 0.15 metros, ¿de acuerdo? Ahora, si es que yo saco una muestra de 100 personas de esta población de 1,000 personas, voy a tener un valor de media que no va a ser el mismo y una desviación estándar que tampoco va a ser la misma, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que tengo una media de 1.71 y una desviación estándar de 0.13. Ahora, si yo tomo otra muestra de 500 individuos, tampoco va a ser la misma, ¿no es cierto? No voy a tener las mismas características, sino que me va a cambiar un poquito, pero siempre va a estar muy cerca del valor de los valores de las características de la población. Entonces, supongamos que aquí tengo 1.72 y aquí tengo 0.11 de desviación estándar, ¿sí? Entonces, fíjense en que ambos valores de las muestras son muy parecidos a los valores de la población, pero no son los mismos. Entonces, estas diferencias que existen entre los valores de las muestras y las poblaciones se conocen como error estándar. Entonces, el error estándar no es únicamente aquel referido a la desviación estándar, porque puedo tener error estándar de la media, puedo tener error estándar de la varianza, puedo tener error estándar de la desviación, ¿sí? Entonces, el error estándar nos indica precisamente esta diferencia que existe entre las características de la muestra y las características de la población. Obviamente, cuando nosotros vamos incrementando el tamaño de la muestra, estas distancias se hacen más pequeñitas, ¿no? Porque cada vez la muestra se va pareciendo más hacia la población, ¿sí? Entonces, volvamos a lo que nos compete, ¿no? Cerramos este paréntesis y volvemos. ¿Y por qué estábamos hablando de esto? Porque en el momento en el que nosotros hacemos réplicas, las réplicas nos permiten estimar el error experimental, es decir, nos permiten estimar este error estándar, nos permiten saber cuán lejos estamos del valor real, que sería el valor de la población,
¿Sí? Entonces, este es súper importante. ¿Por qué? Porque este error estándar lo podemos identificar claramente y lo podemos sacar del efecto, ¿no? Para que quede un poquito más claro. Supongamos que yo obtuve un valor de 25 puntos de cualquier cosa, ¿no? Y el valor real de este 25 no es el 25, sino que son 30. ¿De acuerdo? Entonces, esta diferencia que yo tengo entre el 25 y el 30 va a conjugar el efecto que tienen todas las variables de mi sistema. Es decir, va a tener el efecto del factor que estoy analizando y va a tener el efecto del error estándar. ¿De acuerdo? Entonces, si es que a través de la realización de réplicas yo puedo identificar cuál es el efecto que tiene este error estándar, pues la ventaja que me está proporcionando es que yo puedo identificar claramente cuál es el efecto que tiene la variable, ¿sí? Esa es la principal ventaja que me da la realización de réplicas, que yo puedo estimar el error estándar y una vez que estimo el error estándar, obviamente puedo identificar el efecto que tiene el factor sobre la variable de respuesta de una forma más confiable, ¿sí? Ahora, vamos a dejar claro dos términos que usualmente se suelen confundir, que es el término de réplica y el término de repetición. Cuando nosotros estamos hablando de una réplica, como les dije, se producen en diferentes corridas experimentales, pero con condiciones idénticas, ¿no? Entonces, una réplica puede ser el turno de la mañana, el turno de la tarde y el turno de la noche. ¿Por qué? Porque son eventos diferentes, ¿no es cierto? Pero tienen las mismas condiciones. Por lo tanto, es una réplica del experimento, ¿sí? Y una repetición es cuando se produce una medición durante la misma corrida experimental. Es decir, si es que yo del turno de la mañana tomo 10 muestras, cada una de estas muestras de chocolate va a constituir una repetición. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque estoy tomando muestras de la misma corrida experimental, de las mismas condiciones, del mismo tiempo, básicamente, de la misma unidad experimental, porque no estoy variando la unidad experimental, simplemente estoy tomando una mayor cantidad de datos de esa unidad experimental. ¿De acuerdo? Entonces, para que nos quede más claro, ¿no? Si es que yo tomo 5 barras de chocolate del mismo lote, serían 5 repeticiones, ¿no es cierto? Pero en cambio, si yo tomo una barra de chocolate del primer lote, una barra de chocolate del segundo lote, que sería el turno de la tarde, y una barra del chocolate del tercer lote, que sería el turno de la noche, serían una repetición, ¿no es cierto? Porque estoy en diferentes unidades experimentales. No sé si está claro este concepto de réplica y repetición. Yo creo que sí, ¿no? Pero si tenemos alguna duda, pues podemos hacerla, ¿no? Ok, me parece que no. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Eh, Ahora vamos a analizar otro principio que es súper importante, que es el principio de aleatorización, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, la aleatorización es uno de los pilares, como les dije, son los pilares fundamentales del diseño experimental, ¿no es cierto? Eh, ¿Y qué es la aleatorización? Es básicamente asignar de forma aleatoria el orden en el cual se van a realizar las corridas experimentales, ¿sí? Sencillamente eso. Yo no puedo decidir como investigador, como experimentador, yo no puedo decidir el orden en el cual se va a producir una corrida experimental. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo hago eso, y si el material que yo estoy utilizando no es muy homogéneo, que se diga, voy a crear un sesgo en los datos importante. ¿Sí? Como les dije, a mí me gusta trabajar mucho a través de ejemplos, entonces vamos a proponer un ejemplo para que esto nos quede claro, ¿no? Entonces, supongamos que yo voy a trabajar voy a experimentar una nueva vacuna,
¿de acuerdo? Para cualquier enfermedad en diferentes, en conejitos, ¿de acuerdo? Entonces, esta vacuna yo la voy a probar en 5 conejos, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener el conejo 1, voy a tener el conejo 2, voy a tener el conejo 3, voy a tener el conejo 4 y voy a tener el conejo 5, ¿de acuerdo? Y voy a probar diferentes, bueno, vamos a trabajar con 6 conejitos, ¿de acuerdo? Y voy a tener el conejito 6. Y voy a tener, obviamente, mi grupo de control, entonces voy a tener la vacuna 1, que sería mi grupo de control, y voy a tener el nuevo tratamiento, que sería la vacuna 2, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo yo selecciono los conejos? Obviamente voy a trabajar 3 conejitos con la vacuna 1 y 3 conejitos con la vacuna 2. Pero, ¿cómo selecciono yo los conejitos para trabajar en la vacuna 1 y cómo los selecciono para trabajar en la vacuna 2? Si es que yo digo, bueno, del conejo 1 al 3, pan, se van a la vacuna 1, y del conejo 4 al 6, pan, se van a la vacuna 2. En ese momento en el que yo estoy haciendo eso, estoy creando un criterio de selección. Y en el momento en el que estoy dando este criterio de selección, estoy creando un sesgo experimental. ¿Por qué? Porque a pesar de que todos los conejitos se tratan de que sean lo más homogéneos posibles, es decir, que todos sean machos o todos sean hembras, que todos tengan la misma edad relativamente, que todos tengan el mismo peso relativamente, igual, son individuos diferentes, que tienen características diferentes, ¿no es cierto? Entonces, de pronto un conejito tiene un metabolismo más acelerado que el otro, de pronto un conejito tiene mayor resistencia que el otro, pero eso yo no lo puedo saber, ¿no es cierto? Entonces, como no lo puedo saber y existe la probabilidad de que pase eso, entonces, para que yo no sesgue los datos, yo tengo que seleccionar los conejitos y las vacunas de forma aleatoria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En una urna, bueno, se puede hacer de muchas formas, ¿no? Pero esta es la forma tradicional y para que me entiendan, ¿no? En una urna vamos a poner las etiquetas de los conejitos del 1 al 6. Y de igual forma vamos a poner 3 etiquetas de la vacuna 1 y de la vacuna 2. Y vamos a sacar de la urna la etiqueta del conejito y la etiqueta de la vacuna. Hacemos un match y esa va a ser la asignación primero. ¿Sí? Ahora, una vez que yo he asignado, supongamos que tengo el conejo 1, el conejo 3 y el conejo 4 con la vacuna 1, ¿cierto? Vacuna 1. Y luego tengo el conejo 2, el conejo 5 y el conejo 6 con la vacuna 2. Entonces, una vez que yo he hecho la asignación de forma aleatoria, también tengo que saber el orden en el cual voy a aplicar la vacuna a los diferentes conejitos de forma aleatoria. Entonces, nuevamente en una urna voy sacando el orden, ¿de acuerdo? Entonces, ahí estoy garantizando que todo el proceso sea completamente aleatorio, que no exista ningún sesgo y que todo el error experimental que puede aparecer por cualquier motivo se disperse de forma homogénea en todas las unidades experimentales, es decir, en este caso, en el grupo de todos los conejitos, que todos los conejitos tengan la misma probabilidad de ser elegidos y vacunados con cualquiera de las 2 vacunas disponibles, ¿sí? Entonces, esa es la aleatorización. ¿Qué ventaja nos da esta aleatorización? Una de las principales ventajas, como les digo, es que no vamos a crear sesgos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos permite distribuir de forma homogénea todo el error experimental a lo largo de todas las unidades experimentales, que en este caso serían los conejitos, ¿sí? Y además me permite estimar de forma con mayor certeza el error experimental, ¿sí? Al momento en el que yo hago este tipo de aleatorización, el error experimental, como está distribuido homogéneamente, entonces voy a tener un mayor nivel de certeza en la estimación del error experimental y por lo tanto voy a tener mayor certeza en el efecto que tiene el factor que estoy analizando. Y finalmente, para terminar con esta parte de los principios fundamentales, vamos a hablar un poquito sobre la formación de los bloques, ¿de acuerdo? Estos bloques también son muy importantes en el diseño experimental. ¿Por qué? Porque cuando nosotros contamos con unidades experimentales que no sean muy homogéneas, nos permite eliminar el efecto que va a tener
la no homogeneidad de las unidades experimentales o eliminar los efectos que van a tener los factores de ruido, ¿sí? De hecho, la formación de bloques, por comentarles un poquito, se desarrolló en el ámbito de la agronomía. ¿Por qué? Un ejemplo muy útil para entender esto es que cuando nosotros estamos analizando algún tipo de cultivo en el ámbito agronómico, ¿no? Muchas veces las parcelas de tierra no son homogéneas. Es decir, la pendiente que tiene la tierra no va a ser igual en todos los lados, ¿no? Entonces podemos encontrarnos muchas veces con terrenos inclinados, ¿sí? Entonces la pendiente de la parte superior va a ser diferente a la pendiente de la parte media y diferente obviamente a la pendiente de la parte baja, ¿no? Entonces vamos a distinguir tres zonas, la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Ahora, ¿por qué no van a ser las mismas? Porque la composición del suelo no va a ser la misma, la retención de nutrientes tampoco va a ser la misma, entonces no va a ser lo mismo que yo plante en la parcela 1 que plante en la parcela 3. ¿Por qué? Porque la parcela 1 tiene una pendiente mucho más pronunciada y va a producir un arrastre mucho mayor de los nutrientes y menor retención de agua también. En cambio, las parcelas bajas que tienen una menor pendiente, van a tener una mejor retención de nutrientes y retención de agua, ¿sí? Entonces, obviamente, estas características propias del suelo van a tener un efecto sobre el tipo de cultivo, sobre el rendimiento del cultivo que yo voy a realizar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago en ese caso? Supongamos que en este caso yo quiero trabajar con tres tipos de semillas. Voy a tener la semilla tipo A, voy a tener la semilla tipo B y voy a tener la semilla tipo C, ¿sí? Si es que yo planto la semilla tipo A en la parcela 1, la semilla tipo B en la parcela 2 y la semilla tipo C en la parcela 3, obviamente no voy a poder identificar cuál es el efecto de la semilla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo ya sé de entrada que la parcela 3 me va a dar mejores resultados. ¿Por qué? Porque el suelo va a tener mejor calidad, va a tener mayor retención de agua, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se va a reflejar en un mayor rendimiento de la semilla, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dentro de cada una de estas parcelas cada una de estas parcelas va a constituir un bloque. Entonces voy a tener el bloque 1, el bloque 2 y el bloque 3. Y dentro de cada bloque voy a dividir en tres parcelas nuevamente. Voy a tener 1 y 2 y 3 parcelas en el bloque 1, 2 y 3 parcelas en el bloque 2, 2 y 3 parcelas en el bloque 3. Entonces ahí sí aplico el principio de aleatoriedad y siembro las 3 semillas en la parcela 1, las 3 semillas en la parcela 2 y las 3 semillas en la parcela 3. ¿Sí? Si ustedes se fijan, lo que estamos logrando con esto es eliminar el efecto que tiene la calidad de suelo de la parcela, ¿no es cierto? Porque ya no importa si es que yo tengo mejores condiciones en la parcela 1 que en la parcela 3 o viceversa. ¿Por qué? Porque como yo estoy plantando los tres tipos de semillas en cada una de las parcelas, yo puedo contrastar la semilla de tipo A en la parcela 1 con la semilla de tipo B en la parcela 1 y con la semilla de tipo C en la parcela 1. Y lo mismo en la parcela 2, voy a poder contrastar la semilla de tipo A, la semilla de tipo B y la semilla de tipo C en las mismas condiciones. Y obviamente lo mismo va a pasar en la parcela 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estoy logrando con esto? Eliminar el efecto que tiene la variable de ruido, que en este caso es la pendiente del terreno, y únicamente me quedo con el efecto que me está generando el tipo de semilla, que es el factor que estoy analizando. ¿Sí? Entonces, fíjense en que estos tres principios básicos son súper importantes. ¿Por qué? Porque estos tres principios nos van a permitir identificar el efecto que tiene el factor sobre la variable de respuesta, ¿no? Como vimos, como vimos, las réplicas obviamente nos permiten estimar el error experimental de una mejor forma, y una vez que estimemos este error experimental, pues podemos estimar de forma más segura el efecto del factor. La aleatorización, lo mismo, ¿no? Nos permite aislar el efecto que va a tener el factor, nos permite eliminar sesgos que nosotros podamos asignarle a los datos y obviamente identificar de forma más fácil el efecto propio del factor, eliminando los factores de ruido. Y lo mismo, la formación de bloques, ¿no?
La formación de bloques me permite eliminar la variabilidad indeseada de los factores de ruido y quedarme únicamente con la variabilidad que me están ofreciendo, que me está generando el factor de tratamiento, que es el que yo estoy analizando, el que yo estoy estudiando. ¿Sí? No sé si es que hasta aquí tenemos alguna pregunta, alguna inquietud. Ok, pues me parece que no. Entonces vamos a seguir avanzando, ¿no? De a poquito. Ok. Muy bien. Y ahora vamos a empezar con una parte que es bastante interesante, que es la planificación de un experimento, ¿de acuerdo? Eh, Cuando estamos hablando de la planificación de un experimento, es básicamente los pasos que tenemos que seguir para generar un diseño experimental y ejecutarlo y obviamente analizarlo y llegar a las conclusiones, que es lo importante de esto, ¿no? Entonces, en la planificación de un experimento, nosotros vamos a partir siempre con la identificación y enunciación del problema, luego la identificación de factores, rangos y niveles. Tercero, la identificación de variables de respuestas. Cuarto, la elección del diseño experimental de acuerdo a lo que nosotros queramos realizar. Quinto, la ejecución del diseño. Sexto, el análisis estadístico, que aquí vamos a aplicar estadísticos paramétricos o no paramétricos, dependiendo del caso de estudio. Y finalmente llegamos a las conclusiones, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la identificación y enunciación del problema. Básicamente, en esta parte lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar todas las ideas que nosotros tengamos alrededor del tema que vamos a analizar, ¿no? Y obviamente plantearnos los objetivos del experimento, ¿sí? Entonces, en este caso sí es importante que yo sepa claramente qué es lo que quiero hacer. ¿De acuerdo? Supongamos que trabajo en el área de desarrollo de una empresa, ¿no? Entonces, obviamente, mi objetivo va a ser desarrollar un nuevo producto. ¿Cómo desarrollo un nuevo producto? A través de la identificación de las variables que me afectan, ¿no es cierto? Y el objetivo sería optimizar básicamente estas variables para poder llegar a tener un mejor rendimiento, ¿sí? O de pronto ya existe un proceso existente y digamos que yo quiero mejorar el rendimiento de este proceso, entonces nuevamente voy a llegar a un proceso de optimización, ¿no? O supongamos que yo estoy investigando algún nuevo proceso y yo no conozco claramente cuáles son las variables que influyen sobre este proceso. Entonces ahí lo que me interesa saber es cuál de los factores que yo puedo analizar tiene una mayor importancia en los resultados que voy a alcanzar. ¿Sí? Entonces siempre es importante que nosotros tengamos en mente esto. ¿Cuál es el objetivo de mi experimentación? Si es que quiero optimizar, si es que quiero desarrollar un nuevo producto, si es que quiero identificar cuáles son los factores de mayor relevancia, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego obviamente tenemos que hacer una enunciación del problema. Para esto tenemos que tener un enunciado súper claro para que nos facilite la comprensión del problema. Y obviamente en esta parte de aquí nosotros tenemos que plantearnos las diferentes hipótesis con las cuales vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, generalmente cuando yo estoy trabajando con el desarrollo de un nuevo proceso y tengo que tener un punto de contraste, ¿no? Entonces, siempre voy a partir de una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Esta hipótesis nula generalmente me plantea la igualdad de los tratamientos, es decir, el tratamiento tradicional va a ser exactamente el mismo, o sea, en respuesta me refiero, ¿no? Me va a dar exactamente las mismas respuestas que el tratamiento nuevo que estoy proponiendo. Pero la hipótesis alternativa me va a plantear la diferencia, entonces me va a decir, no, el tratamiento antiguo es diferente al tratamiento nuevo, o sea, voy a tener un diferente rendimiento, voy a tener un diferente tiempo, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que generalmente vamos a tener en el planteamiento de las hipótesis.
Y bueno, eso básicamente, ¿no? Tener presente el objetivo global, que vamos a hacer un tamizado, una optimización, un desarrollo, etcétera, etcétera. Y aquí sí nos vamos a detener un poquito más, que es la elección de los factores, niveles y rangos, ¿de acuerdo? Cuando yo estoy haciendo la elección de los factores, generalmente tengo que identificar básicamente todas aquellas variables que me pueden afectar sobre, sobre mi variable de respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, no sé si es que alguien quisiera trabajar sobre algún ejemplo, nos quiere proponer algún ejemplo de algún entorno industrial o de algún proceso en el cual ustedes estén trabajando, y sobre esto vamos a ir identificando los factores para que se acerque un poco más a su realidad, ¿no? Y vayan entendiendo un poquito mejor. O si no, bueno, yo propongo un ejemplo y seguimos trabajando, que tampoco hay ningún inconveniente. Ok, entonces, bueno, yo voy a ir proponiendo algún ejemplo. Entonces, supongamos que vamos a desarrollar un nuevo detergente, ¿de acuerdo? Un nuevo detergente en polvo. Entonces tengo mi nuevo detergente. Obviamente, los factores que... Detergente. Las variables que pueden afectar sobre el detergente van a ser el tipo de agua que yo utilice, la calidad de agua, ¿no es cierto? La calidad de agua, y no solo la calidad, sino la cantidad de agua que yo utilice para generar el slurry. Generalmente, no, para que todos estemos hablando de lo mismo, el detergente en polvo se produce a partir de una mezcla que se conoce como slurry. En esta mezcla, básicamente, tenemos agua, tenemos los tensoactivos, que son los principios activos, ¿no es cierto? Y tenemos incipientes que nos ayudan a mejorar la mezcla. Entonces se hace como una pasta, y esta pasta se la pasa a través de un proceso de atomización, y en este proceso de atomización pues se generan las gotitas o sea, las bolitas del detergente en polvo, ¿sí? Entonces, en este proceso, obviamente nos va a intervenir la cantidad y la calidad de agua que nosotros utilizamos en la formulación, va a intervenir el tipo de tensoactivo que nosotros utilicemos, ¿de acuerdo? El agente tensoactivo. De igual forma nos va a interferir la concentración del tensoactivo, ¿no? Nos va a interferir la temperatura a la cual nosotros realizamos la pasta. Nos va a interferir, qué sé yo, la temperatura de atomización, nos va a afectar la presión con la cual nosotros producimos el fenómeno de atomización. Muchas veces en la atomización se utiliza la adición de un gas para que la expansión y el secado sea más rápido. Esto generalmente se lo conoce, sí, bueno, vamos a ponerle como gas nada más, ¿ya? ¿De acuerdo? La adición o no del gas. Y bueno, obviamente la presión está relacionada con el flujo, ¿no es cierto? Y de pronto por ahí podemos considerar, qué sé yo, la viscosidad de la mezcla, ¿no? Entonces, estas son variables que en este momento voy identificando que me pueden afectar en la calidad del detergente, ¿no es cierto? Entonces, a estos los voy a conocer como los factores en general. Dentro de estos factores, nosotros vamos a identificar factores, recuerden que son las variables independientes, es decir, aquellas que yo puedo modificar y que pueden tomar cualquier valor de forma indistinta, ¿no? Entonces, una vez que yo he identificado estos factores, vamos a clasificarlos entre factores potenciales de diseño y los factores perturbadores. Los factores potenciales de diseño son aquellos factores que, como su nombre los dice, van a ser los más importantes y de pronto van a ser los que a mí me interesa estudiar, los que tienen mucho potencial para ser analizados, estudiados. ¿Por qué? Porque son generalmente
factores que tienen una mayor influencia sobre la variable de respuesta, ¿sí? Van a ser las que tengan el mayor efecto en la variable de respuesta. Y finalmente, bueno, no, finalmente, por otro lado, vamos a tener los factores perturbadores. Estos factores perturbadores generalmente pueden tener un efecto sobre la variable de respuesta, pero este efecto no va a ser tan significativo, no va a ser tan importante como los factores, como el efecto que van a tener los factores potenciales de diseño. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo vamos a seleccionar nuestros valores, nuestros factores potenciales de diseño y vamos a seleccionar nuestros factores perturbadores. Entonces, dentro de los factores potenciales de diseño, bueno, yo me atrevería a decir que de los más importantes pueden ser la temperatura de la atomización. Podemos trabajar también con la presión, factor potencial estoy poniendo, ¿no? Con la presión en las toberas para la atomización, con la presencia o no de gas en las toberas para la atomización, y con el tipo de agua que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, estos son los factores más importantes, los que van a tener los mayores efectos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, los voy a clasificar como factores potenciales de diseño. Ahora, los factores de ruido son aquellos que no me van a proporcionar muchísima influencia, no me van a proporcionar muchísima información del proceso. Entonces, en este caso, yo puedo utilizar el mismo tipo de tensoactivo para todas las formulaciones. Entonces, a este le voy a decir que es un factor de ruido, ¿no? Factor perturbador, perdón. La temperatura del slurry tampoco es muy importante porque esto únicamente me va a afectar en la cantidad de presión que yo utilice en el punto de las toberas, ¿no? En el transporte, perdón, hacia las toberas. Entonces vamos a llamarlo como un factor de ruido. Y finalmente la viscosidad de la pasta es de efecto de la temperatura, por lo tanto, también va a ser un factor de ruido, ¿no? Entonces, fíjense en que en este caso yo he seleccionado y he clasificado los factores en función de la importancia en el efecto que van a tener, ¿no es cierto? Entonces, una vez que nosotros hemos identificado los factores potenciales de diseño, vamos a identificar claramente cuáles son los factores de diseño, los factores constantes y los factores que se les permite variar, ¿sí? ¿A qué nos referimos con estos tipos de factores? Los factores de diseño son los factores que yo voy a estudiar, los más importantes, los que a mí me interesa estudiar, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo puedo decir, para mí lo más importante es la temperatura de atomización y la presión. Entonces, no hay ningún otro factor que tenga una mayor injerencia sobre la variable de respuesta que estos dos factores, ¿sí? Entonces, yo a estos los voy a seleccionar como mis factores de diseño, porque son los que me interesan analizar. Pero también tengo otros factores potenciales de diseño, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer con estos factores potenciales de diseño? A estos factores potenciales de diseño los puedo clasificar dentro de los factores constantes. Los factores constantes son los factores de bloque. Recuerden qué es lo que nos permitía hacer un bloque. Un bloque nos permite homogeneizar las unidades experimentales. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estimar el error experimental, bueno, sí, la variabilidad que nos puede producir este error experimental, este factor de bloque, y quedarnos únicamente con el efecto que tiene el factor de diseño, ¿sí? Entonces, los factores que se mantienen constantes generalmente son estos factores de bloque, ¿no? Es decir, que yo en mi entorno industrial puedo darle un valor fijo y con ese valor fijo no lo voy a cambiar y voy a poder realizar las experimentaciones variando, obviamente, los factores de diseño, ¿sí? Y finalmente vamos a tener los factores que se les permite variar. A estos factores que se les permite variar generalmente los vamos a conocer como covariables, ¿de acuerdo? Estas covariables generalmente son factores que nosotros identificamos que pueden tener un efecto significativo sobre la variable de respuesta, pero sin embargo es muy difícil controlar en un entorno industrial, ¿sí? Generalmente estos factores que no se les permite variar, o los factores
perdón, que se les permite variar o las covariables, son factores de difícil control. Por ejemplo, la humedad en ambientes industriales, ¿no? Supongamos que yo estoy produciendo mi chocolate, obviamente la composición del chocolate, el sabor del chocolate, la calidad del chocolate va a verse afectada por la humedad del ambiente, pero en muchas ocasiones es diferente, es muy difícil controlar esta humedad, ¿no es cierto? Entonces simplemente no la voy a poder controlar, entonces le voy a permitir variar en el proceso y obviamente voy a tomar esos datos, voy a reportar esos datos y voy a utilizarle en el análisis estadístico, pero no significa que le voy a controlar a la humedad, ¿sí? O en cualquier entorno industrial, ¿no? Ustedes pueden hacer un símil con los proyectos en los que estén trabajando, los entornos en los que estén trabajando, y pueden ir identificando, ¿no? Precisamente cuáles son estos factores constantes, los que ustedes pueden mantenerlos constantes como un bloque y cuáles los van a permitir variar, ¿no? Muchas veces estos bloques también pueden considerarse los operarios, pueden considerarse los turnos, porque a pesar de que se tratan de mantener las condiciones similares en cada turno, que cada operario trabaja en condiciones similares, no necesariamente va a pasar eso, y entonces, por lo tanto, también se puede bloquear estos factores, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una idea, no una idea, sino un valor más claro del efecto que tiene el factor de tratamiento. Y ahora sí, finalmente vamos a trabajar con los factores perturbadores. Estos factores perturbadores son aquellos que no los podemos controlar, ¿de acuerdo? Que nos van a modificar el ambiente, pero no nos interesan estudiar, ¿sí? Entonces vamos a tener factores controlables y factores no controlables. Entonces, los factores perturbadores controlables son aquellos que de igual forma yo puedo formar un bloque. No me interesa estudiar, pero la formación del bloque me permite eliminar el efecto en mis resultados, ¿no? Me permite eliminar el efecto de este factor y únicamente quedarme con el efecto del factor de tratamiento. Y los factores de ruido son aquellos factores que no son controlables y generalmente estos factores de ruido están asociados a las condiciones ambientales, es decir, la luminosidad, la humedad, la temperatura externa y bueno, las precipitaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo del tipo de proceso que estemos trabajando. Generalmente, cuando estamos trabajando en entornos industriales, también es muy complicado, por ejemplo, controlar la temperatura. Entonces, la temperatura muchas veces puede, como siempre se tiene una oscilación, ¿no? Entonces, puede considerar como una covariable en el caso de que nos interese saber el efecto que tiene la temperatura, y si no nos interesa, pues simplemente la consideramos un factor de ruido y no la medimos, ¿sí? A menos que tenga un efecto muy importante, y ahí sí le vamos a colocar como covariable, pero eso ya depende del contexto en el que estemos trabajando. Como les dije, en el diseño experimental es súper importante la experiencia que tenga la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque la experiencia que tenga la persona sobre el proceso nos va a permitir tomar decisiones más acertadas tanto en la elaboración del diseño experimental como en el análisis y obviamente en las conclusiones a las que se pueden llegar. Porque como ya vamos a ver un poquito más adelante, estas relaciones causa-efecto que tenemos a través del diseño experimental tampoco es que son relaciones causales inequívocas. Entonces, siempre tenemos que respetar las leyes naturales, tenemos que respetar las leyes físicas en las cuales se rige nuestro proceso y obviamente en función de eso, pues podemos llegar a establecer conclusiones, ¿sí? Ok. Muy bien, entonces no sé si tienen alguna duda con respecto a los factores. Aquí vimos de forma general todos los tipos de factores que nos podemos encontrar y las clasificaciones, ¿no? Entonces, para hacer un resumen, tenemos factores potenciales de diseño por un lado y los factores perturbadores por el otro, ¿no? Dentro de los factores potenciales de diseño tenemos los factores de diseño, que son los que me interesan estudiar, los factores constantes que me permiten utilizar la formación de bloques, y los factores que se les permite variar, es decir, los que no los puedo controlar, pero el efecto es importante, entonces se consideran como covariables. Y por el otro lado, en los factores perturbadores tenemos los factores controlables y los factores no controlables. En los factores controlables, de igual forma, podemos bloquearlos
para eliminar el efecto de este factor, y los factores no controlables pues simplemente ya no se puede hacer nada y los vamos a considerar factores de ruido. Lo importante de estos factores de ruido es que el efecto que van a tener no va a ser significativo. Tenemos que estar seguros que para considerar un factor como un factor de ruido es que el efecto que éste tenga sobre la variable de respuesta sea muy chiquitito. ¿Sí? No sé si tenemos alguna pregunta hasta el momento. No, les voy a rogar que me den un segundito, solo voy por un vaso de agua y regreso. Ok, ya estamos por acá, de vuelta. Entonces, continuando con este tema, ahora vamos a analizar un poquito sobre los niveles y los rangos de los factores, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en esta lámina tenemos básicamente un resumen de lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? Una vez que nosotros identifiquemos los factores que influyen en el desempeño de un sistema, los tenemos que clasificar, ¿no? Primero en factores potenciales de diseño y en los factores perturbadores. Los factores potenciales de diseño los clasificamos en los factores de diseño, constantes y factores que se les permite variar o covariables. Los factores de diseño, estos son los más importantes para nosotros, siempre recuerden, son aquellos que se desea estudiar en la experimentación. Son los que vamos a variar y los que vamos a analizar el comportamiento de la variable de respuesta en función de la variación de estos factores. ¿Sí? Y finalmente tenemos los factores perturbadores, que se los clasifica como los factores controlables y los factores no controlables o los ruidos. Entonces, una vez que nosotros hayamos identificado los factores de diseño, a estos factores de diseño tenemos que darles los rangos y los niveles con los cuales vamos a trabajar. ¿A qué me refiero con rangos? Cuando estamos hablando de rangos, va a ser el límite máximo y el límite mínimo dentro del cual vamos a trabajar con nuestros factores, ¿de acuerdo? Es decir, todo el espectro que vamos a considerar del factor para poder variarlo dentro de ese rango, ¿sí? Y los niveles son los puntos, los valores que yo le voy a dar a este factor, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para yo poder hacer el análisis, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a seleccionar rangos y niveles de los factores, es importante que conozca claramente si es que el factor es una variable cualitativa o una variable cuantitativa, ¿no es cierto? Sabemos cuál es la diferencia entre este tipo de variables. Una variable cualitativa es aquella que corresponde a posibles categorías del factor, ¿no es cierto? Ejemplos de variables cualitativas puede ser el sexo, ¿no es cierto? Hombre, mujer, una cualidad. Puede ser el color, amarillo, verde, rojo. Puede ser, qué sé yo, si estamos analizando el tipo de semilla de una plantación, el tipo de semilla, la semilla A, la semilla B, la semilla C. Si estoy analizando entre dos tratamientos diferentes, el tratamiento 1 y el tratamiento 2, ¿sí? Entonces toman una cualidad, toman un valor específico. Y los factores cuantitativos son aquellos que nos permiten cuantificar una magnitud, ¿no es cierto? Entonces son los valores, son aquellos factores, perdón, que pueden tener un valor en específico. Factores cuantitativos, por ejemplo, en los casos sociales, la talla, puede ser la edad, puede ser, qué sé yo, bueno, cualquier cosa, ¿no? La estatura, puede ser la longitud, puede ser el tiempo, bueno, tenemos una gran cantidad de factores, ¿no? Dentro de estos factores cuantitativos, nosotros tenemos que distinguir entre aquellos factores que son continuos y aquellos que son discretos. Entonces, el mismo término, la misma definición de las variables continuas y discretas, ¿no? Entonces, variables continuas, aquellas que pueden tomar un solo valor, cualquier valor, y las variables discretas, aquellas que pueden tomar un solo valor, ¿no?
Entonces, por ejemplo, una variable discreta podría ser la edad en años de una persona, puede tener 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, ¿no es cierto? Una variable discreta podría ser los días de la semana, tengo el 1, 2, 3, 4, 5 días de la semana. En cambio, que una variable continua puede tener cualquier valor, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, puede ser la estatura de una persona, puede tener 1,68 centímetros, 1,69, 1,70, 1,71, 1,80, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces puede tomar cualquier valor dentro de, bueno, puede tomar cualquier valor definitivamente esa variable, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hayamos identificado esto, el tipo de factor con el cual estamos trabajando, tenemos que seleccionar los rangos y los niveles con los cuales vamos a trabajar. Como les dije, los rangos es todo el espectro, el límite máximo y mínimo con el cual voy a trabajar, y el nivel va a ser el punto exacto con el cual yo le voy a dar el valor a la variable, ¿sí? Para que esto nos quede un poquito más claro, de igual forma vamos a utilizar un ejemplo, ¿sí? Entonces, en el caso del ejemplo que nos habíamos planteado, ¿no? Tenemos que como factores potenciales, como factores de diseño seleccionamos estos dos, la temperatura y la presión. La temperatura de atomización y la presión en las toberas, ¿no? Entonces, aquí tenemos mi primer factor, temperatura, y tenemos la presión, ¿sí? Supongamos que yo ya me conozco bastante bien el proceso, entonces digo que la temperatura puede tolerar el proceso una temperatura mínima de, qué sé yo, de 400 grados centígrados y una temperatura máxima de 600 grados centígrados. Entonces, este es el rango que yo estoy marcando para mi variable, ¿no? Voy a trabajar con una temperatura de 400 grados hasta 600 grados. En todo este espectro es en el cual yo puedo trabajar. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la presión. Y la presión, digamos que yo puedo trabajar desde un valor de 15 PSI hasta 30 PSI. ¿De acuerdo? Entonces, abajo de 15 PSI no voy a tener suficiente presión que alimente la torre, se me va a quemar el atomizado. Y arriba de 30 PSI, pues no voy a tener mucho flujo y por lo tanto se me va a hacer una pasta y no voy a atomizar nada. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de estos rangos yo tengo que trabajar porque ya los he fijado en función de la experiencia. Ahora, una vez que identifico los rangos, tengo que identificar los niveles también. Entonces, estos niveles son los valores puntuales con los cuales yo voy a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que supongamos que en el caso de la temperatura yo voy a trabajar con 3 niveles diferentes. Entonces, lo que se recomienda generalmente es trabajar con un nivel bajo y un nivel alto. Si es que yo tengo una mayor disponibilidad para hacer una mayor cantidad de pruebas experimentales, puedo aumentar puntos centrales entre estos niveles altos y bajos. ¿Para qué? Para que yo pueda luego generar una curvatura y analizar la superficie de respuesta. ¿Sí? Pero si es que yo simplemente estoy haciendo un tamizado y estoy viendo cuál de los factores es más importante, pues únicamente podría trabajar con 2 niveles diferentes, que sería una temperatura alta y una temperatura baja, siempre dentro de los rangos que me estoy estableciendo, ¿sí? Entonces, en este caso, supongamos que yo voy a trabajar con una temperatura baja de 450 grados y una temperatura alta de 550 grados. Entonces, este va a ser mi nivel 1, el nivel bajo, y el nivel 2, el nivel alto, ¿no? De igual forma, en la literatura ustedes se van a encontrar con diferentes tipos de nomenclatura. Generalmente el nivel bajo lo vamos a marcar con -1 y el nivel alto lo vamos a marcar con el símbolo 1, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con la temperatura, con la presión. Entonces voy a trabajar con 2 niveles diferentes y en este caso voy a seleccionar los límites de operación, que tampoco es ningún impedimento, ¿no? Entonces voy a trabajar con 15 PSI y con 30 PSI. Entonces aquí tengo mi nivel bajo y aquí voy a tener mi nivel alto. ¿De acuerdo? Entonces, a eso es a lo que nos referimos con los niveles y los rangos de las variables. ¿Sí? Esto en el caso de factores continuos, como ustedes pueden ver, perdón, de factores cuantitativos, como ustedes pueden ver, yo puedo seleccionar el valor que yo desee, ¿no? Obviamente en función de la experiencia que tenga. Pero ¿qué tal si tengo un valor, una variable cualitativa? En ese caso, yo lo que tengo, mis niveles de la variable cualitativa van a corresponder a las diferentes categorías.
¿Sí? Recordemos un poquito el ejemplo que les puse de las semillas. Entonces, supongamos que yo quiero probar 3 tipos de semillas diferentes, la semilla A, la semilla B y la semilla de tipo C. Entonces, obviamente, mi rango de operación va a ser desde la semilla A hasta la semilla C y nuevamente los niveles que voy a utilizar van a ser cada categoría de semilla que voy a utilizar, ¿sí? Entonces voy a utilizar la semilla A, que sería mi primer nivel, la semilla B, que sería mi segundo nivel, y la semilla C, que sería mi tercer nivel, ¿sí? Entonces ahí estamos identificando factores, rangos y niveles, ¿sí? No sé si es que tienen hasta aquí alguna pregunta. Esto es uno de los principios básicos, de los conceptos básicos que tenemos que conocer en el diseño experimental, ¿no? Entonces sí es importante que tengamos súper claro qué es un factor y cuáles son los niveles del factor con el cual vamos a trabajar, ¿sí? Bueno, y si no tenemos preguntas, pues eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco muchísimo por su participación. A lo largo de esta semana, pues les seguiré enviando material a los administrativos para que los pongan a disposición de ustedes. Y también les voy a dejar una pequeña tarea para que la vayan desarrollando en conjunto con este primer módulo, ¿de acuerdo? Esta tarea del primer módulo, pues básicamente corresponde al desarrollo de las etapas previas de un diseño experimental. Entonces, en esta tarea ustedes van a buscar un ejemplo de un entorno en el cual ustedes están trabajando y van a ir desarrollando absolutamente todo lo que estamos haciendo durante las clases, ¿no? Entonces van a enunciar el problema, van a identificar los factores, van a identificar los niveles y van a ir construyendo su diseño experimental, ¿sí? Como ustedes saben, cualquier duda o cualquier pregunta que se les pueda ir presentando en el camino, ustedes tienen el material disponible para que lo puedan revisar. De igual forma, me pueden contactar a través del WhatsApp que tenemos en el grupo de este curso de diseño experimental. Y también me parece que tienen disponible mi correo electrónico, entonces cualquier duda la pueden realizar a través de estos medios que tenemos disponibles, ¿no? El WhatsApp, el correo electrónico o durante las sesiones que tenemos sincrónicas, ¿sí? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco muchísimo por su participación y nos vemos el día viernes. De igual forma, cualquier retroalimentación que ustedes tengan siempre será bienvenida, ¿no? Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Hasta el viernes.